pudieran pensarse. Ciertamente el caso de Cambridge Analytica forma como una especie de parteaguas, porque devela el manejo masivo de los datos y de las tendencias y de las maneras, gustos, preferencias y demás de la gente. Sin embargo, cuando hacen estos ejercicios, se encuentran de que pudiera darnos resultados diferentes. Hay cosas que podemos dar por hechos, más sin embargo que al momento de analizarlas pudiéramos responder o expresarnos de una manera diferente. Así es. Entonces, ese es el quid de esta versión del Global Media Forum, donde se analizan aspectos tanto de mercadotecnia como del tema electoral, como el tema del periodismo de datos, el periodismo de profundidad, de los medios locales, los medios mundiales, los medios regionales, digitales y demás. Entonces, sí nos encontramos en un parteaguas, digamos, donde la era digital nos muestra un panorama que todavía no alcanzamos a dimensionar del todo. De hecho, por ejemplo, hoy en el transcurso del día estaba escuchando a un rector de una universidad a nivel nacional, no recuerdo si era la Iber o una de estas escuelas, y decía que ellos están detectando que hay un problema de decisión de los alumnos, que entran a una carrera, están en una carrera y de repente cambian a otra, pero antes eran casos aislados, no había muy definido el que quería ser abogado, comunicador, psicólogo, y ahora se les está presentando mucha deserción y cambio de carreras, y entre los parámetros que ellos consideran es que hay una saturación de información hacia los jóvenes. Entonces, estas generaciones tienen tanta información que están sujetos a distintos estímulos, y lo que él sugería era que precisamente una de las prácticas que tendrían que hacerse era desconectarse cuando menos 1 o 2 horas al día para realmente leer, para realmente estudiar, para enfocarse en una sola actividad, y que a poco sea un ejercicio que te permita tener más claridad en estas decisiones. ¿Por qué? Porque volvemos, en el internet nos va saturando respecto a nuestros parámetros, en las costumbres que ya tenemos preestablecidas, y no tenemos esta actividad manual de exploración. Eso está generando que los jóvenes estén tan saturados que un día les puede gustar la sociología, ser abogados, ser psicólogos, y van brincando. Vamos a ir a un corte, es muy breve, regresamos, estamos en Radiálogos. Corte en radio, pero seguimos en la transmisión de Facebook. Y bueno, si nos están viendo, díganos si ya se está escuchando, porque por ahí teníamos unos comentarios de que no se escuchaba. Sí. Zaira Lisbeth, gracias por escucharnos. Ya hay sonido, Arturito, gracias. Muchas gracias, saludos a Guadalajara, ¿verdad? Sí, mi querido Arturo Garibay. Mucho gusto, te esperamos pronto, estamos muy emocionados que nos puedas acompañar aquí. Es de cuadrar un poco las fechas, pero andamos chambeando para que vengas, ¿eh? Vas a ver que vas a llegar y nos vas a... Arturo es un especialista de cine, ¿no? Tengo entendido. Sí, periodista cinematográfico, investigador, guionista y mi amigo. Sobre todo, ¿no? Si es amigo de Marta, es amigo de todos. Sí, amigos de mis amigos son mis amigos. Y bueno, pues coméntenos que... Quienes no nos escucharon, porque si no nos escucharon, no escucharon la primera parte. Hoy estamos hablando de... Estamos hablando de todos los sesgos de confirmación y también la información que se utiliza en Facebook para que nosotros, para poder establecer los perfiles de usuarios y con esto utilizarlo a favor de la publicidad. Y la publicidad, como decíamos, pues utiliza muchos de estos heurísticos que tenemos todos los seres humanos, especialmente este que les comento, que es el de sesgo de confirmación. ¿Y qué es un heurístico? Un heurístico es un atajo cognitivo, algo que hacemos de manera muy rápida para sacar una decisión o para tener ¿cómo decirlo? Resolver una situación cotidiana, ¿no? Sí, puede ser así, ¿no? Por ejemplo, y que tiene una función evolutiva y que nos ha ayudado a adaptarnos como especie. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos expuestos a la naturaleza y a demás cosas, pues había que reaccionar de forma rápida. Entonces, una manera de reaccionar de forma rápida es con un heurístico. Por ejemplo, si yo vengo por la calle y yo veo a dos así medios, dos muchachos,
con cierta característica, cierta ropa y demás, pues yo automáticamente, ¿qué hago? Pues me protejo, ¿no? Me protejo porque yo infiero que puede haber peligro. Eso es un heurístico. No tengo suficiente información para saber qué tipo de personas son, pero el heurístico es el que me dice, hey, tienes estas 2, 3 información, saca una conclusión inmediata. Y la deducción estoy en peligro. Entonces, para eso sirven los heurísticos. También nos pasa de repente cuando leemos, ¿no, Marta? Que estamos dando una lectura y ahora es muy común, y yo creo que también esto es un tema de comprensión porque ya no hay una lectura tan amplia, 1 o 2 párrafos. Hicimos un corte porque acuérdense que estamos transmitiendo en radio también y vamos a entrar ya al aire en radio. Seguimos en Radiálogos, estamos hablando acerca de los sesgos de confirmación y todo lo que se utiliza en información precisamente a través de Internet, para poder establecer los perfiles de usuarios y así utilizarlo en la publicidad y en muchísimas otras áreas. Me estabas comentando algo sobre la lectura, estábamos comentando algo en el corte. Antes del corte platicábamos lo del comentario que hacía este investigador de la Universidad Iberoamericana respecto a por qué hay una movilidad académica respecto a carreras, y él dentro de los parámetros que consideraban era que existe una saturación respecto a la información, y hacía el comentario ahorita que respecto a la lectura también se presenta esto. Hoy por hoy es muy difícil que un joven te sostenga, y no nada más un joven, que en general la población pueda leer un texto muy amplio. Normalmente leen primer párrafo y deducen qué es, ¿no? Y en esa deducción vuelve a aplicarse, ¿no? Creo que es esto porque mi experiencia dice que a lo mejor está al favor de lo que yo quiero, y digo, like, ¿no? Y a lo mejor ni lo terminas de leer, ¿no? Y, por ejemplo, me tocó ver que me compartieron un video, y era un video que pudiera haber sido La Paz, Japón, China, donde sea, pero automáticamente las reacciones eran negativas, era de contaminación en una playa, pero nunca puntualizaban que no era una playa de La Paz, y creo que han habido varios ejemplos hace poco, por ejemplo el del tiburón ballena, donde la manejaron una fotografía del tiburón ballena y unos turistas arriba de ellos. Es una imagen que al parecer tiene muchos años circulando, y que al parecer también fue en otra parte, no fue ni siquiera en el país, ¿no? Entonces, pero como ya estamos preestablecidos a que esa información y que los turistas pueden afectar, automáticamente la gente se fue encima y dijo, es que no hay control respecto al transporte de los turistas en las embarcaciones, hasta que ya empiezan las personas a revisar un poquito más y se dan cuenta que es una imagen que tiene muchos años circulando en internet, y de repente no nos damos ese tiempo para revisar la información, y tiene mucho que ver esto, ¿no? Que en automático deducimos que es lo que creemos. Sí, por supuesto. Entramos en el terreno del fake news. Sí, por supuesto. Las fake news que nosotros terminamos por compartir son las que van a confirmar alguna creencia que ya tenemos, y creencias muy arraigadas y muy fuertes, ¿no? Aquí la cuestión es que para navegar a través de redes sociales o de internet hay que siempre hacerlo teniendo la duda, ¿no? Encima, porque de verdad que hay muchísimas imágenes, como dices, Valerie, información, desde memes, que lo que hacen es desinformar. Y desinformar por un lado, y como decíamos, pues confirmar todos los prejuicios que uno ya tiene. Y aplica, por supuesto que en política, ¿no? En política es perfectamente, lo vemos circulando en cualquier día, de una misma declaración, vemos 3 versiones de memes, ¿no? El neutro, el favor, el de carrilla, el de... O inclusive dentro de las mismas, y hago aquí el ejemplo, en el caso de las mañaneras del presidente, a veces se toman como un fragmento de alguna declaración, y si tú lo tomas solo y medio das 2, 3 ideas, descontextualizas, ¿no? Todo el contenido. Claro. Y si tú estás a favor y ese fragmento lo utilizan a favor, va a decir, sí, lo que pasa, ya ves, nuestro presidente es muy bueno. Pero si ese fragmento lo descontextualizan y dan un sentido negativo, sí, ya ves, yo sabía que ese presidente es muy malo, etcétera. Entonces, en mi opinión, creo que lo mejor es no
no llevarse por esos fragmentos que vemos y que todos los días inundan las redes, y hay que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Bueno, pues ir directamente, si es que les interesa, por supuesto, a ver todo el contenido de lo que fue en este caso, que estoy hablando del ejemplo de o las cualquier entrevista, prensa, ¿no? Porque pasa igual, ¿no? Entrevistas cualquiera. hasta de artistas. De repente vemos, tal artista respondió tal cosa. Si lo ves, evoluciona en memes, evoluciona en videos, evoluciona en musicales, evoluciona de una manera. Sí, sin embargo, perdona que haga aquí una salvedad, pero ahí nuestra responsabilidad no es tan grande. Y en el caso nosotros como ciudadanos, y por ejemplo en el transmitir o compartir información que más bien desinforma en cuanto a declaraciones, no únicamente del presidente, sino de cualquier político, de cualquiera de los gobernantes o autoridades, ahí sí nuestra responsabilidad como ciudadanos sería dudar e informarse bien de qué se trata y cómo es. ¿Por qué? Porque no, el que nosotros estemos asustando o exaltando tanto para un lado de la balanza como para el otro, no nos ayuda y terminamos por ser una sociedad polarizada. Y las sociedades polarizadas a los únicos que ayudan son a intereses muy particulares que nada tienen que ver con el bien común. Entonces yo creo que ahí nuestro granito de arena sería eso, ¿no? Evitar la polarización. ¿Y cómo evitamos la polarización? Cuando nosotros estamos conscientes de nuestros propios prejuicios y estamos conscientes de que no dudamos y que lo único que estamos haciendo es buscando todo aquello que confirme nuestras... Y comprender esto, ¿no? Comprender que el internet funciona así. Exacto, es la naturaleza del internet. Va a estar apareciendo lo que a ti te guste más. Si te gusta un color, otro color, si te gustan las sillas, si te gustan los atardeceres, si te gusta lo que te gusta, internet como deduce que esos son tus usos y costumbres, finalmente poco a poco te va mostrando publicidad, como dices, periodistas, noticias, opiniones que confirmen lo que tú estás pensando y que evidentemente vas a decir, mira, claro, ese tiene razón, pero hay que darnos cuenta, no todos tenemos razón y no tenemos nunca siempre la razón, ¿no? Por supuesto. El ejemplo más claro es lo que se lee en Twitter. Yo últimamente he navegado mucho ahí y yo noto la polarización, bots o no, trolls o no. Estos mensajes que se viralizan y algunos son muy hirientes, otros son muy buenos y a favor, etcétera. Entonces notas ahí el golpeteo continuo de una misma nota, de una misma expresión, sesgada hacia un lado, hacia otro, ¿no? Y de hechos completamente lamentables, como lo que ocurrido ayer en Xochimilco, en México, que se ahogó un muchacho por una muy grande imprudencia respecto a todos, porque ahí sí los hechos realmente fue una gran imprudencia, muchachos muy alcoholizados, personal que no estaba capacitado para atender una emergencia y que termina en el fallecimiento de uno de estos muchachos, cae al lago de Xochimilco y pues bueno, nadie lo rescata o no tiene la forma de buscarlo y salvarlo y falleció. Pero en Twitter y en Internet y en Facebook veías opiniones sumamente muy agresivas. Desde agresivas hasta la persona que falleció, hasta los operadores, o sea, realmente había una polarización muy fuerte. Creo que es también esta parte de todo es como un punch, ¿no? Como un golpeteo tan fuerte que situaciones que debieran ser más moderadas o prudentes. Con más empatía, ¿no? O con más empatía se tornan completamente un ring. Pero pasa también que en ese sentido, y pasa con los accidentes, y pasan con las muertes y demás, un accidente así, de un joven, estamos hablando de este joven que estaba celebrando el cumpleaños número 19 o 20 o algo así, impacta mucho. Entonces, cuando algo nos impacta, nosotros tratamos de darle cierto sentido. De ahí viene a veces la revictimización. No, pues es que tuvo la culpa por borracho, no, es que por torpe, no, es que cómo se le... Entonces, entre más miedo te da un evento de esa naturaleza, más necesitas defenderte. ¿Y cómo defiendes? Sin darte cuenta, revictimizas y dices que el culpable es él. ¿Por qué? Porque te da una sensación de que tienes el control y que a ti no te va a pasar. ¿Por qué? Porque si evitas tomar, subirte a una trajinera, etcétera, etcétera, pues entonces ya estás alejado de esa situación que te impacta. Y eso es muy natural y eso es como muy humano. Pero aquí la cuestión es darnos cuenta de cómo cada comentario refleja, no la realidad, la refleja lo que cada uno trae dentro, ¿no? En fin.
Como dice, les voy a dar un ejercicio, si quieren ver cómo funciona este sesgo, pero a ver, ibas a decir algo. Ya se me fue, pero bueno, mejor el ejemplo porque como dicen es que hay un dicho, ¿no? Que cada quien ve las cosas del cristal de donde lo ves, ¿no? O sea, cada quien tiene su óptica y desde esa óptica, determinas y das criterios y eliges también, ¿no? Exacto. También eliges bajo el contexto, no de la verdad, eliges bajo el contexto de lo que creo que es. Exacto, por supuesto, de lo que confirma y reafirma lo que creo, ¿no? Y lo que me sirve creer, porque también lo que creemos tiene cierta Sí, utilidad. la parte que dices de defender, claro que también, esa es una parte de protección, ¿no? Exactamente, Lo que puede me impacta herir mi susceptibilidad. Sí, como dices, o sea, que puede herir mi confianza, o que es algo que me da mucho miedo, o que no lo conozco, pues muchas veces es una defensa y en muchos casos suele ser hasta agresiva porque no lo conocemos y no nos damos el tiempo para conocerlo. Así es, por supuesto. ¿Cuál es el ejercicio que...? Pero les voy a dar un ejercicio que es muy interesante y este ejercicio dividió inclusive a físicos, a matemáticos durante mucho tiempo, para que se den cuenta qué difícil es a veces ir contra un pensamiento que es contraintuitivo. Contraintuitivo me refiero que hay conocimientos o hay lógicas que se dan de manera muy intuitiva. Por ejemplo, yo no necesito ser físico para saber que si tiro esto, va para abajo, ¿no? Va a caer. Bueno, eso es conocimiento intuitivo. Bueno, pero por ejemplo, conocimiento intuitivo sería cuando sube, ok. Y me cuesta trabajo entenderlo cuando no corresponde a lo que yo creo. Es una pregunta, también se las dejo a ustedes, a los que nos están escuchando. Sergio, en este minuto. Primero en responder. Sí, 1 minuto para dejar la pregunta, se las dejamos de tarea. Vamos a suponer que estamos en un juego en la televisión y hay 3 puertas. La puerta, una de las 3 puertas tiene un premio, tiene un carro. Y las otras 2 puertas, pues no tienen absolutamente nada, algo así como un Chabelo en la catafixia. Bueno, yo te digo, Iliana, la puerta 1, 2 o 3, ¿cuál eliges? La 3. Tú la 3, ok. Entonces estás dejando la puerta 1 y 2, ok. Yo abro la puerta 3 y no está el carro. Te pregunto, ¿cambias de puerta o sigues con la... no, perdón. Tienes la puerta 3, yo abro la puerta 1. Y no está el carro. Y no está el carro. Entonces tú sigues con tu puerta 3, que no sabes si está el carro, y tienes la puerta 2. Te pregunto, ¿quieres cambiar de puerta o sigues con tu puerta 3? Puerta 3. No quieres cambiar. No. Bueno, si Ileana hubiera cambiado, tendría más posibilidades de ganarse el carro. ¿Por Se qué? lo dejo de tarea. Se los dejo de tarea. ¿Por qué? Nos tienes que decir rápido. No, se los dejo de tarea. No, ahora nos dices rápido. Es muy larga la respuesta. ¿Nos vamos ya? Termina el corte y bueno, el siguiente programa les explico por qué. Muchísimas gracias y tarea. Muchísimas gracias por habernos. Nos hizo quedar mal el día. Luego les cuento me quedé yo por qué. sin carro, ¿no? Miren, no se preocupen, fue una discusión científica durante mucho tiempo y bueno, luego les cuento por qué. Nos vemos, muchísimas gracias por seguirnos. Esto fue Radiálogo. Los esperamos el próximo martes en punto de las 6:30 de la tarde. Hasta entonces. Dejaste la víbora chillando. Y entonces ahora yo Ahí les cuento. La vamos a buscar. La persona que es una mujer, que es la mujer que tiene el IQ más grande. Bueno, nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias. El próximo martes les contamos de qué va este Saludos, ejercicio. Mavi. Bye bye.